Cuando un siervo desobedece y cómo Dios lo encamina hacia el camino, lo lleva y lo encausa al camino de la obediencia, ¿no? ¿Podemos nosotros como creyentes desobedecer a pesar de que tenemos el potencial para ser obedientes? Podemos. ¿Podemos caer en la desobediencia a pesar de tener el potencial y la capacidad de Dios para obedecer? Podemos. Aquí vamos a ver un ejemplo de esto. Pero al final Dios hará que nosotros terminemos haciendo su voluntad sin quebrar nuestra voluntad y nuestro libre albedrío. Vamos a ver eso en la palabra de Dios en el libro de Jonás. ¿Está bien? Muy bien, veamos, vamos por partes. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amatí, diciendo, levántate y ve a Nínive. Esa es la palabra expresa de Dios para Jonás. Aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Ustedes creen que alguien pueda ir lejos de la presencia de Jehová? Pero ese era el pensamiento que tenía Jonás, ¿no? Jonás estaba pensando, bueno, yo voy a irme de aquí porque acá mucho Dios habla, ya me va a dejar de hablar, así que voy a ir allá donde Dios ya no me esté hablando. Pero Dios le dio un mandamiento a Jonás. Le dijo, levántate y ve a Nínive. Ahora, eso no era una sugerencia de parte del Señor. No era un mandato en el que pudiera Jonás optar y decir, bueno, si quiero obedezco, si no quiero no obedezco. Es decir, no era algo optativo, él tenía que obedecer. Lo único que le quedaba a Jonás era obedecer. Pero no lo hizo así. Jonás, y ustedes si han leído un poquito de historia, saben que Jonás está actuando, esta desobediencia es producto de su prejuicio mental, ¿cierto? Él está prejuiciado en relación a esa gente, de los ninivitas. Él está pensando, esta nación es una nación enemiga de Dios, es una nación que siempre ha estado atacando y tratando de destruir a Israel, es una nación que no conoce a Dios, es una nación que merece todo el castigo que Dios le quisiera dar, ¿cierto? Es un prejuicio. O sea, recuerden que los prejuicios son como, los pensamientos son como fortalezas. Entonces Jonás está teniendo una fortaleza en su mente que le está impidiendo obedecer a Dios. Hay argumentos que le están impidiendo ejecutar y hacer la voluntad de Dios. Y Dios tiene que tratar y derribar esos argumentos en él y llevar cautivo ese pensamiento. Dios va a trabajar en eso con Jonás. Y eso lo vamos a ver paso a paso. Entonces Jonás se va, decide alejarse, decide no obedecer. Jonás, según las Escrituras en Reyes, es un profeta de Dios, es un profeta a quien Dios ha usado, es un profeta con historia, no es un profeta improvisado, no es como Amós, que no era profeta, nunca había estado en la escuela de profetas, nunca había participado en nada profético, y Dios lo llama, él está pastoreando ovejas, y Dios le da una palabra, y le dice, ve al rey, va al rey, habla la palabra, y regresa a seguir siendo pastor de ovejas. Es decir, no tenía tradición, no tenía escuela, no tenía historia. Jonás sí. Jonás era un hombre que conocía a Dios, era un hombre que digamos, profesionalmente, entre comillas, era profeta, había sido instruido, había sido enseñado, había pertenecido a la escuela de profetas, era de la élite de profetas, era un hombre a quien Dios reconocía, y a ese hombre Dios llama, Dios levanta, y le da un mandamiento, ve a Nínive. ¿Qué hace Jonás? Desobedece, decide no ir. ¿Cuáles son las razones? Argumentos, pensamientos, fortalezas en su mente que le impide realizar el propósito de Dios. Y decide alejarse. Está limitado también a cierto conocimiento espiritual. Piensa que alejarse de ese lugar donde estaba era alejarse de la presencia de Dios. Y así lo hace. Ahora, Jonás decide no obedecer a Dios. Esa es su decisión, esa es su voluntad, es su libre albedrío. ¿Respeta Dios eso en Jonás? Dice Dios, bueno, ya que Jonás no quiere obedecerme, ya que Jonás no quiere hacer mi voluntad, pues no hay ningún problema, lo voy a respetar, voy a buscarme a otro que quiera obedecerme, voy a hacer con él que él haga lo que yo quiero que haga. ¿Hace Dios eso No hace eso. ¿Qué hace? Dios está con voluntad decidida de que Jonás haga su voluntad.
¿No? Eso es interesante, ¿no? Porque Dios no se da por, hemos hablado, Dios no se da por vencido con nosotros. Dios nos dice, bueno, no quieres, no estás dispuesto, ya pues, a ver, arréglatela como puedas, me buscaré a otro. Dios no hace eso, Dios no nos desecha, Dios no se resigna, Dios no se da por vencido. ¿Hemos enseñado eso aquí? Vamos a verlo si realmente sucede así con Jonás. Entonces dice, pero Jehová, que no se da por vencido, hizo levantar un gran viento en el mar. ¿Los vientos obedecen a Dios? Qué bueno, ¿no? Son obedientes, el viento es obediente, ¿no? Aquí está, en este libro vamos a ver cómo es que la naturaleza, los animales, todos le obedecen a Dios. No hay nadie que no obedezca a Dios, excepto el hombre que no quiere obedecer y a quien logra después que le obedezca. Eso vamos a verlo. Dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una gran tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Tremendo, ¿no? Jonás tranquilo, holgazán, se había ido ahí a dormir, tranquilo. Él no estaba obedeciendo a Dios, pero tenía paz. Bueno, en su alma, ¿no? Estaba tranquilo en su alma. Después vamos a ver cómo es que está perturbado en su interior, en su espíritu realmente. Pero él está tranquilo. En el interior de la nave había ido a descansar y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate. ¿Qué le había dicho Dios al principio? Levántate, ¿no? Levántate, ve a Nínive. Ahora un incircunciso, alguien que no conoce a Dios y que tiene su propio Dios, le dice, levántate y clama a tu Dios, a ese Dios de quien había estado huyendo. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Esa era la costumbre tradicional de la gente que no conocía a Dios, ¿no? Clamar al primer Dios que se le ocurriese, ¿no? A todos los dioses posibles, ¿no? Para asegurarse, ¿no? Esa era la forma de fe que tenía la gente en aquel tiempo. Entonces dijeron, bueno, por si acaso de repente este tiene otro Dios y a él también hay que clamarle para que ver si él nos puede contestar. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal, ¿no? Para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes. ¿Y la suerte sobre quién cayó? Porque Dios tiene en su mano las suertes, ¿no? La Biblia dice que Él tiene en su mano las suertes. Entonces Dios, por medio de esto que ellos hicieron, señaló a quién? A Jonás. Dice, la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿No? O sea, a través de... Miren cómo Dios está trabajando. ¿Cómo es que Dios produce el querer y el hacer en su pueblo, en sus hijos? ¿Cómo es que los va llevando hacia que obedezcan? Está usando gente que no conoce a Dios, porque Dios tiene la prerrogativa de hacerlo, Él es Dios, Él es el Señor. Está usando a gente que no conoce a Dios para hacer que este siervo reflexione sobre lo que está haciendo y tome conciencia de quién es. Miren lo que le dice, dinos, ¿qué oficio tienes? ¿Qué oficio tenía? Profeta. ¿De dónde vienes? ¿De dónde venía? De huir de la presencia de Dios. Es decir, Dios está tratando de crear en él la conciencia, primero de quién es, identidad, ¿no? Primero de quién es, identidad. Es decir, que él sepa, que él recuerde quién es. Se había olvidado, ¿no? ¿Por qué se estaba olvidando? Por los prejuicios que tenía, por las fortalezas que había desarrollado en su mente, por los argumentos que tenía en su mente. Eso lo había bloqueado, lo estaba encegueciendo, no le permitía ver, ser consciente de realidades espirituales. Pero Dios levanta a gente que no lo conoce para decirle palabras a él, que lo hagan, que por su propia boca él pueda decir quién es realmente y ser consciente de ello. La confesión es importante. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? Israel, ¿no? Tierra bajo promesa. ¿Y de qué pueblo eres? ¿Cierto? Todo esto para que él tome conciencia de quién es. Y él les respondió, soy hebreo. Bajo pacto, ¿no? Bajo promesa. Y temo a Jehová. Tengo respeto por él, tengo reverencia por él, pero no lo está obedeciendo. ¿Cierto? Temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra.
O sea, esta tempestad no puede ser sino también producto de lo que Dios es. Él es el Señor. Y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, tuvieron mucho más temor que Jonás, ¿no? Dijeron, ¿por qué has hecho esto? Hermanos, todo esto podía haberle dicho Dios directamente, ¿sí o no?